Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la clase número 12 en programación en C++. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que son funciones, vamos a continuar viendo funciones y en específico lo que me interesa harto o es súper importante igual es el paso por referencia. ¿Ya? Pero el contenido de este video va a ser no solamente paso por referencia, sino que también funciones por paso por defecto o sobrecarga de funciones, que también es súper utilizado, ¿ya? Y al finalizar vamos a ver un ejemplito de paso por referencia para que veamos qué sucede, ¿ya? Y aquí entra lo que nosotros llamamos como punteros en las clases anteriores. Entonces, como siempre, vamos a resolver la actividad anterior, ¿cierto? Que era bastante sencilla. Había que realizar una función que tome 5 parámetros y luego los sume. ¿Ya? Entonces, bueno, no define qué tipo de función, simplemente que tome 5 parámetros y los sume. Ya nosotros nos podemos inventar una función, la voy a declarar aquí, ¿cierto? Antes del main. Entonces voy a poner int, no sé, lo voy a llamar mi suma. Y le vamos a colocar 5 parámetros. En este caso van a ser todos enteros. Vamos a poner a. Hay un parámetro, otro parámetro, otro parámetro y otro parámetro. Así. A este le vamos a llamar B. A este le vamos a llamar C. Y a este le vamos a llamar D. Y E. Ya, entonces ahí tenemos nuestros 5 parámetros en la función. Y ya podemos abrir llaves. Ahí. Bueno, lo voy a hacer aquí directamente. Voy a retornar la suma de esos 5 valores. ¿Ya? Entonces acá yo puedo poner el resultado directamente. Voy a poner cout y voy a llamar a la función mi suma, ¿cierto? Hay que tener cuidado con las mayúsculas. Y voy a ingresar valores. Voy a ingresar el 10 5 veces. Va. Entonces ahí deberá de sumarme, ¿cierto? 50. Ahora vamos a compilar. Eso es Control Shift B. Está todo correcto y vamos a depurar. Y nos deberá demostrar el valor de 50. ¿Ya? Ahí está, 50. Así es que eso era la actividad, declarar la función y ocuparla. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a lo que es el contenido. Vamos a ver lo que son funciones podríamos decir por defecto, ¿ya? Para los parámetros que tenga esta función. Entonces dice aquí, cuando se define una función puede especificarse un valor por defecto para cada uno de los últimos parámetros. O sea, para los siguientes, no para el primero, por lo que me dice acá, ¿cierto? Para cuando se llame a la función y alguno de sus argumentos fueran omitidos, se utilizará el valor por defecto. ¿Ya? Si nos damos cuenta acá, tenemos una función que suma, en este caso 2 parámetros, ¿cierto? Y me retorna el resultado. ¿Ya? En el caso de que el usuario solamente coloque un valor, si pone por ejemplo el 8, ¿cierto? Coloca el 8 y lo que va a hacer es sumar más el 42, a pesar de que el usuario no haya puesto ese número, ¿ya? Por eso se llama valores por defecto. Eso lo podemos ver acá. A ver, aquí dice, aquí se asigna un valor por defecto de 42 para el parámetro B. Si llamamos a la función sin pasar un valor para el parámetro B, será utilizado el valor por defecto, ¿ya? Veámoslo con un ejemplito aquí. Por ejemplo, dice, aquí está la función definida, ¿cierto? Antes del main, ¿ya? Los dos parámetros A y B, B ya está definido, y luego suma estos dos parámetros y lo retorna con un valor, ¿ya? En este caso yo creo dos variables, 24 y 36 por ejemplo. Entonces acá lo que hace es ingresar ambos parámetros y me va a entregar el resultado. Ya lo más probable es que me entregue el resultado de la suma, ¿cierto? Que sería 50, 60, ¿cierto? Aquí deberá demostrarme 60
porque está ingresando los dos parámetros, y este parámetro 42 pasa a, podríamos decir, a segundo plano, y directamente b va a valer 60 porque está ingresando los dos parámetros del usuario. ¿Ya? En este otro caso, el usuario solamente coloca un valor, ya que sería x, 24. Entonces lo más probable es que acá me muestre la suma de 24 con 42, ¿cierto? Que sería 66. ¿Ya? Entonces escribamos este código y probémoslo. Entonces voy a venirme acá y vamos a escribir ese código. Entonces la función se llamaba sum, así, directamente, y tenía dos parámetros. Entonces voy a borrar todo esto, y b valía 42 por defecto, ¿ya? Y acá utilizaba una variable intermedia, pero yo simplemente lo voy a dejar así, ¿ya? A más b, más cortito. Ahí estaríamos, ¿ya? Y ahora voy a crear dos variables, como decía ahí. Vamos a crear un int i que valía 24. Vamos a crear un int x que vale ¿cuánto? 36. Ahí. ¿Ya? Y ahora vamos a llamar a la función. Vamos a mostrar directamente con cout. Vamos a cambiar un poquito el código para hacerlo más rápido, ¿ya? Entonces vamos a poner x, i, y debería demostrarme el valor directamente. Esto lo vamos a borrar y mostremos el valor. Fíjense que ahora deberá de sumarme esos dos valores y acaba de decir 60. ¿Se dan cuenta? Me ha sumado 24 más 36. El 42 ha pasado a segundo plano. Ya no lo hemos utilizado porque están los dos valores aquí. ¿Ya? Ahora fíjense que voy a hacer lo mismo, pero sin entregar este parámetro. O sea, 24 más 42 ahora va a ser, porque no le estoy entregando el segundo parámetro. Si lo verifico, efectivamente. ¿Por qué yo dije? Ah, puse la x, puse 36. Ya puse 36 más 42, ¿cierto? Sería 78. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso sería parámetros por defecto. ¿Ok? Entonces vamos a ir al siguiente. Dice utilizando argumentos por defecto. ¿Ya? Aquí más que nada es otro ejemplo donde calcula el volumen de algo, donde yo le entrego, ¿cierto?, el largo, el ancho y el alto por defecto. ¿Ya? En este caso hace este ejemplo con un valor, dos valores y los tres valores, ¿ya? Y habría que verificar si es que realmente funciona. Hagámoslo rápidamente. Entonces vamos a poner volumen, ¿ya? Bueno, vamos a guardar el código, siempre lo guardamos, no perdamos las costumbres. Uy, que hemos escrito harto. Ya. Vamos en la línea 725. Ahí. Ya, ¿hasta qué línea llegaremos? No lo sabremos. Pero son miles de líneas que tenemos que ir escribiendo. Ya. Entonces voy a cambiar el nombre de la función. Le voy a poner volumen. Y le voy a agregar otro parámetro más. Acá. Y esto lo voy a cambiar a por defecto. Bueno, le voy a poner los parámetros que era L igual a 1. No necesariamente el primero tiene que estar sin parámetro. Igual puede estar con un valor definido. Este sería el ancho con W o width, ¿cierto? En inglés. Y este sería el alto, que estaba con H o height, ¿cierto? Y acá lo que hacía era multiplicar L por, aquí chocan los cables, L por W por H, por la altura. Ya, entonces hagamos ese ejercicio. Entonces voy a poner acá, voy a borrar esto. Aquí vamos a poner volumen. Así. Y acá vamos a poner ese sonido del celular. Ya lo vamos a dejar así vacío. Vacío. Y lo vamos a copiar 3 veces. O 4 parece que era.
Ya, entonces el primero no tenía nada, el siguiente tenía un 5, el siguiente un 2 y un 3, 2,3. El siguiente tenía un 3, un 7 y un 6, 3,7,6. Ahí. Ya, entonces, bueno, supuestamente tiene que mostrarme primero por defecto, que sería 1. Después 5 por 1 por 1 sería 5. 2 por 3, 6. Por 1 sería el 6. 3 por 7, 21. Por 6 sería 6 por 2, 12. Serían 126. Veamos. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí me está mostrando los valores 1, 5, 6 y 126, dependiendo de los valores que ingresa el usuario. ¿Ya? Y otro ejemplo de lo mismo. Ya, genial. Bueno, rescatemos esta información y guardémosla. Vamos a ir al final. Para que vayamos en orden. Y tenemos el código salvado. Ya. Continuamos entonces. Acá, por ejemplo, dice sobrecarga de funciones. Sobrecargar funciones nos permite crear múltiples funciones con el mismo nombre, siempre y cuando tengan diferentes parámetros. ¿Ya? Dice, por ejemplo, pudiéramos necesitar una función printNumber que imprima el valor de su parámetro. ¿Ya? Una función que se llama printNumber, esto ya es conocido, ¿cierto? No es nada del otro mundo. Esto funciona solamente usando enteros como argumentos, eso sí. Sobrecargar lo hará disponible para otros, como float, double, short, etc. Entonces vamos a sobrecargar esta función. ¿Cómo la sobrecargamos? Ya, esta función no retorna valores, pero puedo llamarla del mismo nombre y los parámetros del argumento, ¿cierto? Los que yo le entrego a la función, a la variable a, ¿cierto? Los puedo ir cambiando. Pueden ser float, double o short. Esta función no tiene retorno, ¿cierto? Es una función void, pero me va a servir para que el usuario, cuando ingresa un valor, la función no tiene ningún error, ¿ya? O sea, la función funcione. ¿Ya? Entonces, para cualquier valor que le dé el usuario, la función va a ser ejecutada sin ningún error, ¿ya? Si es que le mete un entero, un flotante, un double, si está sobrecargada de esta manera, entonces no debieran haber problemas. Bueno, veamos aquí un ejemplillo. Dice, cuando sobrecargamos funciones, la definición de la función debe diferir de todos los demás por los tipos y o números de argumentos en la lista de argumentos. Ya. Bueno, debe diferir acá. Eso es lo que me está diciendo. No tiene que diferir acá. ¿Ya? O sea, yo no puedo colocar dos enteros y colocar int y float porque me tiraría un error. ¿Ya? Eso igual lo vamos a revisar. Entonces, como esta función no retorna valores, simplemente lo vamos a imprimir. Dice cout imprime un entero, x. Después acá, la misma función con el mismo nombre. ¿Ya? Si el usuario ingresa un número decimal, entonces automáticamente va a imprimir. Aquí tiene que decir imprime un flotante. ¿Ya? Va a imprimir un flotante. Entonces aquí hay un ejemplo, miren. Entonces tenemos la variable a que vale 16 y la variable b que vale 54.54. ¿Ya? Si yo le paso esos parámetros, la función automáticamente identifica si esto es flotante o es entero. Si identifica que es entero, entonces imprime esto y el valor. ¿Ya? Si identifica que tiene decimales, entonces automáticamente imprime esto de acá. ¿Ya? Hagamos el ejercicio. Entonces me voy a ir acá. Voy a reservar un cout, ¿cierto? Para escribirlo acá. Esto se llama print number. ¿Ya? Y le vamos a dar un valor entero. Primero. Así. Int a. Así nomás. Y acá no retorna valores. Esto es una función void. Entonces vamos a poner void aquí. Y acá vamos a colocar un cout. Bueno, lo vamos a hacer así. Y aquí vamos a colocar el mensaje, ¿cierto? Que decía rayos
shift, imprime un entero. Un entero y después era 2 puntos y después hacía esto. Ponía la variable A. ¿Ya? Paso aquí. Ya, ahí estaríamos entonces. Ya, ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a colocar float aquí. Y aquí dice imprime un flotante. Ya, entonces mire, lo que yo les decía. Si es que yo agarro esto, me lo voy a hacer directo. A ver si funciona ya. Miren, lo voy a hacer así. Voy a poner el 45 como entero. Y ahora voy a poner un número decimal. A ver si lo puede hacer sin especificar una variable de tipo flotante. Voy a poner 3.14. No, al parecer no lo... Print number. Al parecer no lo hace así. No tiene que ser coma. A ver. Ya. Entonces hay que crear la variable. Yo pensaba que se podía directo. A ver, veamos. A lo mejor hay otro error. Ya, este lo vamos a llamar 45. Y este es float. B. Pongamos 3.14. A y B. Ahí no tira el error. Entonces no se puede poner directo. Ya, no se puede poner directo. Entonces hay que crear la variable int A y float B para que ejecute una u otra acción. Entonces voy a ejecutar el código y vamos a ver. Claro, ahí está. Imprimo un entero, me pasa el 45 y si le pongo una variable flotante, entonces me dice imprime un flotante. Ya, no hay nada más que hacer ahí. No se puede poner directo. Ya, eso. Después, acá nos dice que no podemos sobrecargar funciones declaradas que difieran solo por el tipo de retorno. ¿Ya? O sea, por ejemplo, este es el tipo de retorno que va a tener. Si yo creo una función y la sobrecargo, pero esta variable de acá la dejo como entera todo el rato, no se va a poder hacer. ¿Ya? Porque yo tendría que especificar esta variable según el tipo de retorno. Ya no puedo mezclar, como decirlo de otra forma, peras con manzanas. ¿Ya? Entonces, si quiero sobrecargar el tipo de retorno, lo puedo hacer, pero tengo que especificar el tipo de retorno que va a ver, ¿cierto?, en la función. ¿Ya? Según el argumento, coloco el mismo tipo de retorno. ¿Ya? Espero que se entienda. Y ahí va a funcionar. ¿Ya? No voy a hacer ejemplo aquí porque es una actividad que ustedes tienen que hacer, así es que se las propongo aquí al final. Aquí al final dice crea una función que sea capaz de admitir y retornar números de tipo int, float, double y long. Entonces ahí ustedes tienen que utilizar esto de acá, ¿ya?, para poder hacer ese ejercicio. Entonces se los dejo ahí planteados. Después dice arreglos y funciones. También se puede pasar un arreglo a una función como argumento. Declarar la función, el parámetro debe definirse como un arreglo utilizando corchetes. ¿Ya? O sea que nosotros podemos pasarle un arreglo a una función para que esa función lo procese, supongamos. Podría ser fácilmente un audio, ¿cierto? Nosotros podemos pasarle un audio y que la función haga, no sé, pues le ponga algún efecto, supongamos. ¿Ya? Entonces aquí yo le paso el arreglo. Esta sería la forma de declararlo, ¿ya?, sin ningún numerito adentro, y acá size, el tamaño. Entonces dentro de la función lo único que estoy haciendo es con un ciclo for, ¿cierto?, que va a ir de 0 a 6, me va a mostrar
los valores del arreglo que está ingresando. Ya, solo eso. No estaba procesando nada, simplemente me estaba mostrando lo que está ingresando. Eso. Y después acá, ¿cierto? El mismo ejemplo, pero aplicado. ¿Ya? Entonces supongamos que yo creo un arreglo, que sería este, AR 1, 2, 3, 4, 5, y después me dice print array AR y le pongo la cantidad de valores, que son 5, y me va a imprimir todos los valores que hay ahí. ¿Ya? Entonces escribamos este ejemplo para que lo entendamos. Entonces voy a borrar esto de acá. No, guardar la función. O sea, guardemos el código. Ya lo voy a guardar hasta ahí nomás. Vamos para abajo rápido. Ahí. Ahí estaría. Entonces vamos para arriba. Y borramos esto. Ya esto le vamos a llamar print array. Así. Entonces para declarar el arreglo, ¿cierto? Uno le puede poner AR con corchetes. Y acá era la variable que se llamaba int size, ¿cierto? Ahí está, int size, obviamente con z. Después hacía un ciclo for, así que voy a borrar esto. Ciclo for, doble clic. Esto era int, no ont, es int. Y acá size, ¿cierto? El tamaño que uno le ingrese al arreglo, que va a ir de 0 a menor a 6. Y acá lo único que hacía era imprimir cout y después el arreglo, ¿ya? AR, podríamos decir corchetes, y aquí y para que me vaya mostrando los valores que se le pasó a AR, ¿ya? ¿Cierto? Eso es lo que está ahí. Bueno, yo lo puse con i, el ciclo, ¿ya? Pero es lo mismo. Bien, entonces ahora en el main, esto no sé si lo podríamos correr un poquitito, yo creo que por ahí, para que se note la diferencia de las llaves. Ya, esto lo vamos a borrar, no me sirve. Voy a crear mi propio arreglo acá. Voy a ponerle otro nombre, mi arreglo, ¿cierto? Acá lo había definido sin especificar el tamaño, ¿eh? Igual se puede hacer eso. Entonces después puso llaves y puso, no sé, 1, 2, 3, 4, 5. Así. Se puede hacer eso, ¿no? Bueno, falta el tipo. Ahí está. Ya, pues después ocupo la función print array. Print array, ¿cierto? Que aquí está, mira, me lo reconoce ya como un objeto. Y le paso los valores, pues. Le paso mi AR. Y le digo que son 5 valores. Entonces ahora ya deberá demostrarme, ¿cierto? Deberá de mostrarme los valores que está pasando a la función print array. Veamos si es verdad. Ejecutamos, ahí está. ¿Se dan cuenta? Me muestra los valores. Entonces yo puedo pasarle distintos arreglos y especificar el tamaño siempre, ¿ya? Entonces, como les decía, esto fácilmente podría ser un audio para procesarlo. Para que le pongamos un efectito ahí, un delay, un chorus. Se puede hacer, ¿ya? Obviamente un audio tiene miles y miles de muestras, por cierto. Si está a 48 kHz son 48.000 muestras por segundo, entonces son hartas. Obviamente el audio se procesa con buffers más pequeños, por cierto. Cuando pone un buffer de 512 2024, esos son los valores que le está pasando al procesador para que haga esto, ¿cierto? Procese según la ecuación o el algoritmo que esté dentro de print array en este caso, ¿ya? Eso. Ya miren, lo que voy a hacer ahora es ver la última parte que dice acerca de los argumentos de la función. Entonces leamos rápidamente acá que dice:
Dice, hay dos formas para pasar argumentos a una función mientras la función es llamada. Ya por valor. Eso es lo que hemos visto nosotros todo el rato. Que la función tiene su variable y nosotros se la pasamos. Es como que hay una variable que yo creo y después se la paso a la función y hay otra variable que me la recibe, ¿cierto? Eso es paso por valor. El paso por referencia. Leamos qué dice. Paso por valor primero. Este método copia el valor actual al argumento al parámetro formal de la función. En este caso podemos hacer cambios al parámetro dentro de la función sin tener ningún efecto sobre el argumento. ¿Ya? Esto quiere decir que las dos variables tienen dos espacios en memoria. Cada una tiene su espacio en memoria. Entonces una no va a influir en la otra. ¿Ya? A cambio, a diferencia de acá, dice, por referencia. Este método copia la referencia del argumento al parámetro formal. En la función la referencia es utilizada para acceder al argumento original. Esto significa que cualquier cambio realizado al parámetro dentro de la función afectará al argumento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo utilizo una variable en el main y se la paso esa variable a la función, entonces la función va a poder tomar esa variable, va a poder procesarla, masticarla, todo, y después me la va a devolver a la misma variable que yo le ingresé. ¿Ya? Eso significa. ¿Ya? Entonces es como que le estoy pasando un objeto, ¿cierto? a un joyero. Le digo, mira, esta es mi variable, toma, arréglamela. Entonces el joyero la arregla todo y después me dice, tome su variable. Ahí está. Entonces me la modifica dentro de la función. ¿Ya? Eso es paso por referencia. Y esa cuestión tiene, pero muchas, yo diría que miles de utilidades hoy en día, en la actualidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque nos ahorra memoria. Ya, si son, imagínense una variable de tipo arreglo que tenga 1000, no sé, un buffer de 4096 muestras y después tenga que la función crear otra variable que ocupe 4096 más en la memoria, entonces eso ya es ineficiente porque estoy ocupando demasiada memoria. Entonces mejor le paso a mi arreglo y la función me trabaja ese mismo espacio en memoria, ¿cierto? Y me entrega ya los cambios realizados, en este caso al buffer de audio, supongamos. ¿Ya? Entonces esa es la utilidad que tiene. Entonces acá dice paso por referencia, copia la dirección de un argumento al parámetro formal de la función. Dentro de la función la dirección es utilizada para acceder al argumento original. ¿Ya? El argumento original es como la variable que está en el main. Para pasar el valor referencia se utilizan punteros a los argumentos y son pasados a la función como dirección. O sea, hay que pasarle, la variable se le pasa a la función especificando la dirección de esa variable para que la función sepa dónde está, la procese y le entregue el valor a esa dirección. ¿Ok? Bueno, aquí un pequeño ejemplito, ¿cierto? Miren, creo una función. La función se crea, ya paso por referencia, tengo que especificar que lo que va a recibir es una variable de dirección. Ya para eso creo un puntero, para que el puntero X reciba esa dirección. ¿Ya? Y después acá lo que estoy haciendo es cambiar el valor de la dirección que reciba con la desreferencia, ¿cierto? Entonces desreferencio y la dirección que recibo le cambio el valor que está ahí adentro. Entonces, por ejemplo, en el main yo tengo una variable que se llama var que vale 20. Entonces a la función le entrego esta variable, le digo toma función, ahí está la variable con la dirección, aquí está la dirección. Entonces tú tienes todo el chip libre para hacer lo que quieras con esa variable y cambiarle los valores que tú necesites según lo que estés procesando, ¿cierto? Entonces la función toma el valor y le dice ya, gracias, le voy a dar un 100, ¿cierto? Y la variable automáticamente pasa de 20 a 100 porque la función lo hizo por dentro, ¿ya? Entonces esto es mucho más efectivo, ya como dice acá, ¿cierto? Acá yo le pongo algunos mensajes. Por ejemplo, dice, como el argumento es la dirección de la variable var, el parámetro formal que es un puntero es capaz de cambiar el valor que está en la dirección de var utilizando la dereferenciación. La ventaja es que el proceso es más rápido y efectivo, más cuando el argumento necesite mucha memoria, el puntero será capaz de modificarlo sin necesidad de copiarlo. Bueno, hay palabras mucho más formales, pero a mí me gusta explicarlo, ¿cierto?
Bien, entonces lo que creo que hasta ahí llegaríamos con este video, es relativamente corto, pero lo importante es que lo entiendan y lo practiquen, ¿ya? Bueno, antes de decirles la actividad, voy a hacer este experimento, ¿ya? Vamos a crear la función y vamos a modificar su valor interior. Entonces voy a copiar el código, voy a guardarlo, ¿cierto? No perdamos las costumbres, siempre guardemos en algún lugar de por ahí, en algún momento lo vamos a necesitar, o como para recordar lo que fuimos avanzando, ¿cierto? Ya, pues entonces voy a borrar todo esto. Ahí borro. Esto de acá también lo voy a borrar. Creo que guardé mal. Ya, pero no importa. Ya, miren lo que voy a hacer acá. ¿Cómo se llamaba la función? Mi función. Ya, así se llamaba. Vamos a ponerle con F mayúscula. Ya, acá entonces yo declaro un puntero X. Y dentro de la función desreferencio X, y lo que me pase lo voy a cambiar a 100. ¿Ya? Entonces acá voy a crear una variable de tipo entero igual, que se llame var y valga 20. Eso es lo que estaba en el ejemplo. Y después yo le pasaba ese valor con la dirección a la función. Entonces coloco mi fun y aquí le digo la dirección. ¿De quién? De var. Entonces automáticamente, si yo imprimo ahora cout var, ahora la variable va a valer 100, lo que me puso la función. Si lo ejecutamos, ahí está, ¿se dan cuenta? Ahora vale 100. Muchas gracias función por aumentar mi valor. ¿Ya? Entonces eso, ahora vamos a... Bueno, les planteo la actividad. ¿Ya? Es lo mismo que hemos visto aquí arriba. Dice primero crea una función que tenga 3 valores por defecto y luego evalúa su resultado con 1 y 2 valores de entrada. ¿Ya? Solo eso. Después dice crea una función que sea capaz de admitir y retornar números de tipo int, float, double y long. Ahí van a tener que hacer lo que yo les dije aquí. ¿Ya? Echen un vistazo y hagan el experimento. Después dice 3, modifica los valores de un arreglo con una función mediante el paso por referencia. ¿Ya? Hagan un arreglo, pónganle los valores que ustedes quieran, se lo pasan. Ah, es por referencia. Ah, interesante. Eso es una propuesta que no está aquí en la... Les dice que esto, ahora en vez de que X que sea así, que sea un arreglo ahora. Y ustedes le pasen un arreglo. Está interesante. Ya, pues entonces se los dejo ahí propuestos y intenten hacerlo, ¿ya? De igual forma en el siguiente video yo les voy a ayudar. Entonces eso, pues espero que les haya gustado este video, ¿cierto? Un poco más corto de lo normal, ¿ya? Porque ahora, bueno, ya un poco tarde, así es que nos vemos en la siguiente oportunidad y fue un placer entregarles información nueva y fresca, ¿ya? Eso, chao, que estén bien.